Bienvenidos a un video más en este canal. Soy psicólogo y les hago videos de temas de interés general. Entonces en esta ocasión les voy a hablar un poquito de la dependencia a las sustancias. Es un tema que nunca termina la realidad, entonces quiero sintetizar todo en este video. Vamos a decir que es una guía básica para que tú identifiques si tienes un problema con alguna sustancia o incluso alguna actividad en lo que se llama las adicciones conductuales. Cómo darte cuenta que ya es un problema y más o menos cuál es el tratamiento, ¿sí? Y cuál es lo que yo te recomiendo para ti. Entonces, comenzamos. Doloroso para las personas, no solo para las personas que lo sufren, sino también para las familias, y tiene un muy alto costo social, muy alto costo económico, y nadie gana de que haya personas dependientes a esto. ¿De dónde surgen o por qué hay personas que son más fáciles que se enganchen con alguna sustancia? Hay algo que en psicología clínica, bueno, vamos a decir que son los diagnósticos, las patologías, las enfermedades mentales. Algo que muchas personas no comprenden y que al menos yo cuando estudié la carrera, la licenciatura, no me enseñaron, es el concepto de comorbilidad, que se refiere a que más de una enfermedad o más de un padecimiento, un trastorno, como lo quieras llamar, trastorno es sin N. Bueno, cierro paréntesis. Estos problemas pueden coexistir, no son excluyentes, ¿sí? Mucha gente piensa, o tienes ansiedad o tienes depresión. No funciona así. Entonces los diagnósticos no son mutuamente excluyentes. Esto es lo primero que hay que entender. Y es por eso que trabajar las adicciones no es tan sencillo como puede parecer. A veces las personas es como de lo dejo de consumir y ya, y al rato vuelven a recaer. ¿Por qué? Quiero que lo pienses como otro tipo de enfermedad, como si tuvieras una infección. Vamos a decir que una bacteria, tienes una infección bacteriana y pues a lo mejor tienes tos, te duele un poco la garganta, usas bufanda durante una noche, te tomas un té caliente y a lo mejor al otro día te sientes mejor. Pero ¿qué es lo que pasa? Que sigue estando ahí el problema subyacente. Y cuando haya la oportunidad, cuando existan las condiciones, un cambio de clima, cualquier cosa, esa infección va a volver, ¿sí? Cuando el problema se enfoca directamente en la sustancia, únicamente nos peleamos con la sustancia y no con el problema de salud mental subyacente, ¿sí? Que puede ser un problema usualmente de un trastorno de la personalidad, de un tema de ansiedad o de un tema de depresión, de donde se genera el consumo de sustancias. Y también lo que se conoce como las adicciones conductuales, ¿sí? Lo que es la ludopatía, o las personas que son adictas al juego, a la apuesta. Están las personas que, esto no es un diagnóstico como tal, pero la gente que cae en las compras compulsivas como una conducta de alivio de estrés, ¿sí? Porque te da un placer inmediato. Te lo voy a explicar. Usualmente las personas más susceptibles de caer en una adicción, vamos a decir que hay una combinación. Recuerden que el ser humano somos seres biopsicosociales. ¿Esto qué quiere decir? Que hay un componente biológico de nuestro organismo que nos puede volver susceptibles, un componente psicológico o de experiencias vividas, ¿sí? O de falta de experiencias vividas, particularmente con el tema de ansiedad. Vamos a decir que muchas personas ansiosas no han experimentado cosas, pero les da miedo experimentar cosas y para no sentirse tan ansiosos recurren al uso de la sustancia, ¿sí? Entonces pueden ser tanto experiencias negativas como falta de experiencias positivas, lo que te motive pues, al consumo de una sustancia. Y por otra parte tenemos el aspecto social, un ambiente permisivo, un entorno en donde se facilita el conseguir sustancias, siempre va a ser un problema también muy grande. Una predisposición, vamos a decir, biológica, usualmente, bueno, es una cuestión que se ha estado estudiando, pero sí hay una predisposición a las adicciones. Hijos de personas con alguna adicción, con algún problema psiquiátrico, psicológico, tienden a tener hijos con mayores vulnerabilidades biológicas, baja tolerancia a la ansiedad, o sea, personas muy nerviositas. Pongo de ejemplo mi familia. En mi familia casi todos tenemos problemas de ansiedad, me incluyo. Somos personas que no toleramos gran cantidad de estrés, a la parálisis facial, que tienden a los síntomas gastrointestinales, somáticos, sudor en las manos. Todo este tipo de problemas es muy común en mi familia. Tema psicológico, con el tema social pues es todo un rollo y hay todo un debate y es todo un problema, porque la realidad es que a pesar de que las sustancias estén prohibidas, es una demanda. Entonces siempre va a existir mercado, aunque no sea un mercado regulado, siempre va a haber un mercado negro, siempre van a existir, siempre han estado y siempre estarán. Es como un poco discutir contra una piedra, es una discusión que no vamos a ganar.
y es algo que nunca se va a solucionar. La predisposición psicológica, y es donde yo siento de verdad muy feo, porque ahora sí que, como dice el meme, he visto a las mejores mentes de mi generación terminar sus vidas, incluso estando vivos, pero terminar sus vidas consumiendo sustancias. Esto de verdad es un tema que a mí me duele mucho, porque particularmente yo he perdido, vamos a decir que varios amigos así, ¿sí? Y de repente pues eso también me llevó a mí pues a alejarme definitivamente pues de ciertos ambientes, de ciertas personas, porque es un problema muy grande, muy grande, muy grande, al menos en la ciudad donde vivo. Yo estoy seguro de que en todo el país y quizás en todo el mundo, pero particularmente donde yo vivo, sí es un problema muy, muy, muy grande. En conjunto con todas las demás problemáticas sociales, vamos a decir que una válvula de escape por donde la gente pues puede encontrar una salida a sus problemas, pues son las adicciones a las sustancias. Y ahora, ¿qué influye para que una persona se vuelva adicta a una sustancia? Vamos a decir que hay tres elementos principales, tres características de la personalidad de alguien que se puede volver adicto más fácilmente. Usualmente son personas que carecen de habilidades asertivas. ¿Qué es la asertividad? Esta habilidad de comunicar y expresar emociones, de hacer cosas que necesitan y quieren y atender sus propias necesidades. Es gente que a menudo, vamos a decir que no tiene una manera asertiva de ser, sino que o son personas muy pasivas que nunca hablan, que siempre se dejan atropellar por las personas, que siempre se dejan humillar, que nunca dicen lo que necesitan o lo que quieren, o el polo opuesto, personas muy agresivas, que es la segunda característica, que suelen ser personas que tienen un problema con el control de impulsos. Suelen ser personas, vamos a decir que cuando alguien dice, es que no sé cómo se volvió adicto, es que se ve desde antes, es un tema que se ve desde que un niño es un niño. Cuando notas que un niño o es muy agresivo, o es muy tímido, muy callado, muy penoso, vamos a decir que está en estos extremos. Cuando ves que un niño también es impulsivo, vamos a decir esta combinación de alguien muy tímido, como siempre retraído, como siempre tímido, pero que cuando le colman el plato explota, es por una falla en el control de impulsos. Por otra parte, pues una persona que siempre está agresiva, molestando a otros niños, empujando, gritando, que no respeta los límites y las normas, pues también tiene un problema con el control de sus propios impulsos. Entonces vamos a decir que en ambos polos existe el problema de control de impulsos. El tercer elemento, que también es igual de importante que los otros, es la baja tolerancia a la frustración. ¿Qué es la tolerancia a la frustración? Vamos a decir que es qué tantos elementos son con los que tú cuentas que te permiten lidiar con situaciones desagradables o frustrantes en la vida. ¿A qué me refiero con esto? Todos experimentamos situaciones que nos frustran porque todos tenemos voluntades distintas, gustos distintos, intereses distintos, pero la mayoría de nosotros sabemos que a veces se gana, a veces se pierde, ¿sí? Que por ejemplo, pues a lo mejor puedes jugar un videojuego y puedes perder, como puedes ganar, como puedes perder, pero no pasa nada. Las personas que, vamos a decir, una personalidad predispuesta a la adicción, son personas que no toleran el fracaso y la frustración que esto les genera. Son personas, por ejemplo, en el caso de las personas muy tímidas, que cuando comienzan a hablar con su crush y todo esto, y su crush les dice, sí, espérame tantito, son personas que explotan, que comienzan a insultar, que se sienten muy mal, que no aguantan el malestar de cuando le escriben a cuando le contesta. O sea, son personas que quieren, vamos a decir, que se conjugan estos tres elementos en personas que necesitan, vamos a decir que necesitan sensaciones positivas de una manera muy inmediata. Cuando una persona no puede comunicar lo que quiere porque le falta asertividad, aparte no tolera la frustración de que le digan que no, o los dejen esperando, o fracasen en algún tema de su vida, se conjunta con el control de impulsos. Son personas que cuando no expresan lo que quieren, se les frustran lo que quieren, tienden a explotar de alguna manera o a implotar con ellos mismos. ¿Cómo comienza una persona a consumir sustancias? Existe mucho este mito de, soy consumidor social, lo puedo manejar, que también es una clave aquí. Las personas que están predispuestas a consumir sustancias a menudo tienen problemas de vida en donde no existe como tal una estrategia sana, saludable de resolver sus problemas, ¿sí? O sea, son personas de repente que, como no pueden comunicar, como no toleran que algo les moleste, como no aguantan y son de mecha corta, por decirlo así, usualmente también tienen problemas. Si lo conjuntamos con que tienen problemas en casa, en el trabajo, problemas, vamos a decir, en el ámbito social,
pues los deja sin posibilidades para tener alguna estrategia más de lidiar con sus problemas. Nos pusiéramos reduccionistas, tienes problemas de adicciones, pues habla con tu familia, pero es gente que a veces o tiene problemas con su familia o no tiene familia o su familia también es parte del problema. Y esto también es mucho el tema aquí, que de repente, recuerden que para que exista esto requiere de un entorno permisivo. Muchas veces una familia, vamos a decir que es la típica familia de que, no pasa nada, nos juntamos todos, papás e hijos, y le digo a mi sobrino, tómale para que aprendas a tomar. O sea, vamos a decir que es un entorno permisivo, en donde no está mal visto el consumo de una sustancia hasta perder el control. Es el típico de, sí, yo aprendí a manejar a los 12 años porque mi papá tomaba tanto hasta que perdí el conocimiento, entonces pues yo manejaba y lo veo como algo permitido en mi entorno. El segundo punto es que las personas con adicciones casi todas comparten una característica, y es que ya sea su núcleo familiar o sus personas cercanas les facilitan, vamos a decir, va a sonar muy feo esto que voy a decir, pero que siga existiendo su problema. ¿Y por qué lo hacen? A veces incluso el gobierno es el que toma el rol en el funcionamiento de estas personas. Tú y yo que estamos viendo este video, que quizá quiero pensar que tú trabajas, estás consciente de que si no trabajas, si no vas a trabajar y no produces nada, no se te paga, ¿sí? Vamos a decir que en un entorno donde las cosas funcionan como deben funcionar, quien trabaja come, quien no trabaja no come. Pero aquí no es así. Tenemos, por ejemplo, programas asistencialistas del gobierno en donde le da dinero a gente que no necesariamente hace algo productivo. Entonces, cuando una persona no tiene la motivación real de trabajar para comer, para tener una casa, para pagar sus necesidades básicas, lo más sencillo es que pues no tenga que trabajar y le queda un montón de tiempo libre. Y cuando tenemos una persona con baja tolerancia a la frustración, dentro de las cosas que generan frustración, una es el aburrimiento. Vamos a decir que las cosas que más te hacen sentir mal puede ser o un estado depresivo, un estado de ansiedad o nerviosismo, o un estado de aburrimiento, de necesidad, de búsqueda de cosas que te hagan sentir vivo. Muchas veces la misma familia es como el núcleo permisivo. Tenemos a lo mejor un hijo o una hija con un problema, se va de casa, se desaparece 2-3 meses y lo vamos a buscar y le decimos, ven, regresa con nosotros, te vamos a ayudar, te llevamos a jurar, te llevamos al cuarto y quinto paso, te llevamos estas cosas donde también si de repente no cuadra con el esquema de creencias de la persona, y te lo voy a poner así, particularmente yo conozco estos casos, conozco gente por ejemplo que estudia filosofía, y ya saben, filosofía. Entonces, en la carrera de filosofía, pues predominan personas que no tienen una práctica o una creencia religiosa. Entonces, si de repente en un núcleo familiar muy religioso tienen un hijo que estudia filosofía y que aparte tiene consumo de sustancias y lo llevan a un proceso más espiritual que científico, hay personas a las que les puede ayudar, pero yo honestamente no lo recomiendo, porque vamos a decir que cumple la función de evadir las consecuencias reales del problema, que vuelve a ser lo mismo. Cuando tú, vamos a decir que una familia que ayuda excesivamente a su familiar, que le da como este lugar seguro de ve y tú haz lo que quieras, deja de trabajar, métete en problemas, que hasta te metan a la cárcel y vas a tener un lugar a donde llegar. Estas personas vuelven a reincidir porque no tienen una motivación real para salir adelante, porque saben que siempre van a tener un colchón donde caer, me depositan mi dinero, vamos a decir que desarrollan un estilo de vida parasitario. Que esto es una línea recta. Utilicen su imaginación. Vamos a decir que una persona normal, que realmente no existen personas 100% estables, eso no existe tampoco, pero una persona estable, vamos a decir que en el periodo de un año, quizás su estado de ánimo pues es a lo mejor en donde consigue un trabajo o tiene un éxito laboral y sube un poquito su estado de ánimo, pero a lo mejor a mitad de año fallece un familiar o pierde a su pareja. Entonces a lo mejor baja un poquito, pero pues más o menos, o sea, medio se mantiene con altibajos naturales, y todo esto se facilita porque la persona cuenta con vamos a decir, un entorno en donde se le ayuda, un entorno sólido, familiar, en donde existen personas que, vamos a decir que se promueve pues el no te des por vencido, sigue trabajando, la pasaste mal, pero te va a ir mejor. Además tienen herramientas cognitivas como el control de impulsos, de bueno, sí me siento mal, pero pues voy a seguir trabajando. Bueno, me rechazaron, pero pues ni modo, la vida sigue, ¿no? O sea, son personas que vamos a decir que tienen todo para mantenerse estables. Sin embargo, vamos a decir que hay
Personas que tienen problemas de ansiedad. Vamos a hablar de un problema típico de ansiedad. Una persona con un trastorno de ansiedad generalizado y que de repente en una que otra ocasión tiene un ataque de pánico. Vamos a decir que usualmente siempre está arriba. Vamos a decir que su estado de ánimo natural es que está arriba y de repente tiene unos piquitos todavía más arriba. Entonces también existen las personas en el lado opuesto. Vamos a decir que usualmente pues, hay picos hasta abajo y de repente se mantiene y de repente también picos en donde la gente se hunde todavía más. Entonces fíjense, un estado de ánimo estándar pues usualmente fluctúa, pero hay personas que tienden a un problema de ansiedad o a un problema de un, vamos a decir, un estado de ánimo negativo para abajo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Dependiendo del problema que tenga la persona, suele ser la sustancia que comienza a utilizar como una herramienta para lidiar con sus problemas. Y esto tiene que ver también con el entorno permisivo que yo les decía, una creencia permisiva de, bueno, pues, o sea, voy a tomar, en mi familia no está mal visto tomar, todos toman los domingos, entonces, ¿por qué yo no voy a tomar? Además, pues es una sustancia legal, no hay ningún problema, yo ya soy mayor de edad, ya me puedo cuidar, etcétera. O por ejemplo, con el caso de cierta, como entra la justificación permisiva cognitivamente hablando. Bueno, es una sustancia natural, no te va a pasar nada. Yo leí el otro día en un artículo que no hay dependencia física, entonces es como muy seguro, lo puedo dejar cuando yo quiero. El problema es que no es así. Estas son justificaciones, vamos a decir, que hace la persona para evitar sentir culpa en algo que se llama el periodo de craving o el periodo de urgencia, ¿sí? En donde la persona comienza a sentir la necesidad de hacerlo para lidiar con su estado de ánimo negativo. Te voy a poner un ejemplo. Una persona que usualmente está para abajo, vamos a decir que una persona muy introvertida, que tiende a la depresión, que tiende a sentirse mal, que siempre está como bajoneada, pero no tanto como para pedir ayuda. ¿Qué es lo que suelen hacer estas personas? Buscan la sustancia que los lleve a un estado de ánimo que tendría una persona estable. ¿Cómo que puede ser? Son sustancias que los pasan de aquí para acá por un breve periodo de tiempo y tenemos la gente que, por ejemplo, comienza a consumir lo que es el cristal. ¿Por qué? Porque el cristal te da para arriba, es un pico de efecto inmediato, ¿sí? O sea, la persona fuma, se siente hasta arriba, se siente bien y cuando baja se vuelve a sentir, pero ahora hasta acá. Entonces la persona se siente tan mal que tiene la necesidad, la urgencia de volver a estar normal. Y cuando se pasa el efecto, otra vez se va para abajo y otra vez para arriba, cuando vuelve a consumir y otra vez para abajo. Por eso hay ciertas sustancias que por su duración en el efecto y su intensidad son todavía peores que otras, ¿sí? O sea, todas son negativas para ti, pero hay unas todavía peores como es el cristal, lo mismo que la coca, lo mismo por ejemplo que las metanfetaminas, o tenemos por ejemplo lo que es el MDMA, el éxtasis, que también tiene un efecto similar pero un poco más estable, te lleva a un estado de ánimo normal y cuando tienes el bajón tienes un bajón de verdad terrible, ¿sí? Y después a los pocos días, si ya no lo vuelves a consumir, pues se normaliza pero sigue en un estado de ánimo negativo. Y vamos a decir que las personas que tienden a la ansiedad usualmente buscan algo que les relaje y entra todo este proceso de justificación que yo te digo y dicen, es que no puedo dormir, pero pues es un remedio natural, a mí me dijeron que no pasa nada, que los hace sentir más normales, más estables. Cuando pasa el efecto vuelve a subir. Entonces viene vamos a decir que se refuerza este pensamiento de necesito la sustancia para ser productivo, necesito la sustancia para estar tranquilo, necesito la sustancia para dormir, o el ya no puedo hacer las cosas sin la sustancia. Entonces en este esquema de funcionamiento es donde entra la sustancia, ¿sí? En donde si dejo de consumir me voy a sentir del asco, ¿sí? O sea, vamos a decir que por ejemplo el alcoholismo toman y toman y toman precisamente para evitar lo que es la cruda. Hasta está este dicho popular que vuelvo a lo mismo, es un entorno muy permisivo, es como de conéctala para que no se sienta. Entonces ya no es, comienza siendo un uso social, ¿no? Es un uso social de toda la semana, a lo mejor una persona está toda ansiosa, toda de malas, toda enojada, no cuenta con los elementos para lidiar con sus problemas, no cuenta con un entorno familiar que le ayude y le favorezca para resolver sus problemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el viernes es el día de descontrol en donde ya se relaja la ansiedad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que poco a poco se va asociando esta sensación de bienestar con la sustancia.
Entonces ya no solo es el viernes. ¿Por qué? Porque estoy estresado toda la semana. El viernes tomo hasta perder el control, se establece por el momento de la fiesta mi estado de ánimo, pero al otro día me siento todo putrefacto, me siento todo mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahora para el siguiente periodo ya comienza a ser viernes y sábado, luego es viernes, sábado y domingo, luego viernes, sábado, domingo y lunes. Vamos a decir que en el manejo del problema hay varias etapas. Hay una etapa de precontemplación donde la persona está necia, está renuente diciendo que su problema no es un problema. Entonces, de repente por eso a mí no me encanta trabajar con este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque sobre todo cuando tú vas e internas a la fuerza a una persona, cuando tú vas y la encierras, la engranjas a una persona que está en la fase de precontemplación donde no entiende que su problema es un problema, usualmente no va a hacer nada por sí mismo o por sí misma. No va a hacer nada. ¿Por qué? Porque no cree auténticamente que tiene un problema. Y no lo cree porque tiene personas que le resuelven la vida. ¿Sí? O sea, tiene personas, o sea, una persona se dedica a tomar todo el mes, pero tiene una familia que le mantiene el vicio. Tiene una familia que cuando llega y toca la puerta, oye, ¿no tienes 50 pesos que me prestes? Le terminan prestando. Entonces se mantiene y se mantiene y se mantiene. Ya cuando llega vamos a decir que ya hay un proceso de contemplación en donde la persona ya comienza a perder funciones que antes tenía, ¿sí? O sea, vamos a decir que es difícil, pero sí hay personas que sí se dan cuenta. Por ejemplo, situaciones donde ya no me invitan a fiestas porque siempre me pongo loco, o pues ya perdí a todos mis amigos, ya no le hablo a mis amigos. Sin embargo, si pierdes a tus amigos y te comienzas a juntar con gente que sí le gustan estos rollos, es posible que no notes nunca el problema que existe ahí. Entonces hay pocas personas que llegan al proceso de contemplación y dicen, creo que sí tengo un problema, ya lo voy a intentar dejar. Muchas personas empiezan a intentarlo dejar por su cuenta, pero vuelven a recaer por esto que te expliqué, porque no trabajan su estado de ánimo negativo o sumamente excitado, ¿sí? Personas muy ansiosas o que tienden a la depresión. No trabajan su problema como lo que te dije al inicio. Es como si sigues teniendo la infección ahí, entonces pues únicamente te estás enfocando en no toser, pero ese no es el verdadero problema. El verdadero problema está subyacente. Ya cuando la persona auténticamente tiene unas intenciones, que ya existe la contemplación y que ya existe una voluntad y un inicio para dejar la sustancia, ahí es donde de verdad ya puede funcionar un proceso. Pero si no, usualmente no funciona. La persona necesita de verdad estar comprometida y de verdad necesita también que el entorno social familiar también esté como en el mismo canal. ¿Cómo se puede trabajar? Si me preguntas si mi recomendación es jurar, no es mi recomendación porque no es una forma en la que se pueda arreglar esto y te voy a decir por qué. Cuando una persona tiene un estado de ánimo negativo, vamos a decir que una persona que tiende a la ansiedad y deja de tomar de repente, recuerden que el alcohol tiene la función como de relajar, es un depresor del sistema nervioso. Entonces, cuando una persona tiende a la ansiedad, pero lleva los 2 últimos años tomando para estar normal, su cuerpo está habituado a la sustancia. Entonces, si tú se la quitas así que le dices, ¿sabes qué? Vámonos a jurar y ya no vas a tomar, vas a jurar por 2 meses. Deja abruptamente la sustancia. Entonces, lo que pasa es que la deja y el mismo día que la deja va a tener un subidón de ansiedad marca diablos que no va a poder y entra lo que es la intolerancia al malestar, lo que les decía, la intolerancia a la frustración. Comienza a sentirse así, comienza a temblar. ¿Por qué? Porque auténticamente está pasando por un periodo muy similar a lo que es un ataque de pánico, pero vamos a decir que muy estable. O sea, tienen síntomas de ansiedad muy duros. Es gente que comienza a sudar y eso es a lo que se le denomina síndrome de abstinencia. Sin embargo, el síndrome de abstinencia también puede ser en sentido negativo. Una persona que usualmente pues consume foco, ¿sí? Que tiende a estar para abajo, pues, y de repente le dice, ¿sabes qué? Te vamos a encerrar un mes en la granja y no vas a tomar nada. Entonces, el día que te lo llevas y lo encierras, se va a hundir de verdad, hasta más no poder. Y si la persona, si la persona no estaba en fase de precontemplación y tú le llevas una experiencia tan negativa como eso, lo único que va a provocar es que cuando salga lo vuelva a hacer, pero al doble, ¿sí? Porque va a sentir que se lo lleva, ¿sí? Y la persona retroalimenta este círculo vicioso. ¿Por qué? Porque las personas no nos queremos sentir mal. Entonces, cuando el funcionamiento de la sustancia es para regular tu estado de ánimo, para sentirte bien, para decir, ay, pues como que ya me aburrí en el trabajo, para ser productivo y no aburrirme en el trabajo, me voy a dar un fume al baño. Ahí es cuando comienza a ser parte de tu funcionamiento y cuando lo quitas,
entra este estado o de ansiedad o un poco más depresivo que las personas no pueden lidiar, o un estado de aburrimiento, como les decía, las personas que tienden a los psicodélicos son personas que no toleran el aburrimiento, ¿sí? Entonces imagínate una persona, yo particularmente no tolero el aburrimiento, yo me desespero, por eso que hago muchas cosas. Entonces, si me quitaran mis actividades y no las sustituyen con algo, eso no va a terminar en ningún lado. Entonces, ¿cómo debe ser un proceso? Si tú ya algo de esto te suena y quieres buscar ayuda, tienes que entender que lo primero es estar en el proceso de contemplación, de entender cuáles son las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de lo que estás haciendo. Si todavía no te cae el 20, no vas a hacer nada. O sea, si todavía estás en este proceso de justificación de lo que estás haciendo, de es natural, no pasa nada, lo puedo dejar cuando yo quiera, no es un problema, sigue siendo manejable, esas justificaciones que tú quieras, que en muchas ocasiones ni siquiera son científicas, pero que las personas se convencen por este sesgo de confirmación, que si no has visto mi video de distorsiones cognitivas, ve el video de sesgo de confirmación. Una se tiene convencida a sí misma de que su problema no es un problema y no lo puede ver porque no tiene otras opciones. Entonces, vamos a decir que el paso número 1 es que la persona pase de la fase de precontemplación a contemplar los beneficios de dejar su problema, ¿sí? Si eres tú o es otra persona, plantéalo de la siguiente manera. ¿Cuál es el beneficio de dejarlo? Vas a tener más dinero, con ese dinero puedes hacer más cosas, te vas a sentir mejor a largo plazo. Al corto plazo te vas a sentir pésimo. ¿Por qué? Porque va a pasar todo esto. Pero a largo plazo te va a hacer mucho bien. ¿En dónde te ves tú a futuro? ¿Quieres vivir así el resto de tu vida? Ay, pues yo tuve amigos cuando era adolescente que veía que pues, se metían cosas, de repente se metían de todo. Y pasan los años y yo tengo ciertos amigos que noto que pues siguen avanzando en su vida, que ya se casaron, que ya están en este trabajo, que ya pasaron a otro trabajo, que continuaron estudiando, pero tú te puedes dar cuenta de que las personas que pensaban que no tenían un problema siguen estancados ahí, siguen hace como 10 años, siguen haciendo exactamente lo mismo que hacían hace 10 años. Entonces no dudo que en 10 años sigan igual, como cuando tenían 15 años, 16 años, y eran dependientes a la sustancia, a la fiesta, al descontrol, van a seguir ahí. Ese es como el primer paso, que pase de la precontemplación a la contemplación. ¿Cuáles son los beneficios en todo sentido que va a tener la persona de dejar eso? Paso número 2, que la persona se asesore con profesionales. Yo no te puedo recomendar eso que te dije, no te puedo recomendar el AA, tampoco jurar, por esto que ya te expliqué acá, ni las granjas. ¿Qué sí te puedo recomendar, persona? Pero no es recomendable que lo hagas sola. Necesita apoyo social y de profesionales. Entonces, ¿qué es lo que necesita? Paso número 1, determinar el nivel de funcionamiento que tiene la persona. Si todavía trabaja, pero ya tiene un problema con las adicciones, se recomienda, vamos a decir, que vaya con profesionales, pero sigue el tratamiento en su casa. Cuando la persona ya de plano está sumamente descompuesta, que ya no tiene ni trabajo, usualmente hay gente que si se queda si se queda en su casa, estaría sola todo el día, que no tiene ninguna responsabilidad, no tiene trabajo, no estudia, no hace nada. Ahí lo más recomendable es que sí haya un ingreso, pues a una institución, vamos a decir que un modelo mixto, que esté semipresencial, que vaya a un lugar a atenderse 8 horas, 10 horas al día, que esté ahí, en donde va a haber terapia ocupacional, donde también va a haber terapia psicológica, apoyo psiquiátrico, etcétera. Y pues en las tardes, en las noches, que vaya a su casa a que trate de hacer una vida lo más normal posible, que trate incluso de seguir estudiando, involucrarse, que tenga un lugar a donde ir con gente saludable que también está luchando con su mismo problema, y que tenga un apoyo, vamos a decir, nuevas relaciones sociales. Para este tipo de personas ya es muy recomendable que comiencen a cortar relaciones con las personas que le mantienen estas situaciones. Más, o sea, que de verdad le digas, ¿quieres cambiar? Vamos a borrar tus contactos y ya no vas a buscar a estas personas, y de día vas a ir a estas cosas y de noche vas a estar aquí en la casa con nosotros. Ya en un nivel de funcionamiento muy afectado, donde ya haya dependencia física y por ejemplo lo que es el síndrome de abstinencia ya sea muy fuerte, ahí lo recomendable sí sería internar a la persona pues en alguna institución donde sí haya atención las 24 horas del día. Ahora, ¿esto es para siempre? No, todo depende pues también del compromiso de la persona y de su familia y su entorno social, depende mucho de eso, pero sí se puede sacar a una persona. Es un mito de que la persona que es adicta siempre lo va a hacer. Tristemente aquí donde vivimos sí es así. ¿Por qué? Por esto que les digo del entorno social. La persona sale y vuelve a vivir en donde vivía, con las mismas amistades que tenía, con la misma familia que tenía,
con las mismas personas que le fomentan consumir la sustancia, que si sale de la calle, si es un entorno permisivo donde hay sustancias por todos lados. Hay lugares de verdad en donde tú sales a la calle y están fumando. Aquí particularmente donde yo vivo, de repente salgo y me llega el olor a plástico quemado de gente que está con el foco. O sea, de verdad, hay lugares en donde hasta abajo del tapete de la entrada, ahí encuentras sustancias y las que tú quieras. Entonces, también se vuelve ahí cuestión a considerar si la persona ya está solucionando sus cosas. Puede ser pertinente incluso que se mude a una nueva ciudad, literalmente así de cero, o sea, iniciar una nueva vida. Ya si una persona se ingresa, ya sea una atención, vamos a decir, ambulatoria, que nada más es de ir cada día de la semana persona con el profesional que le corresponde, una atención, vamos a decir, mixta, en donde va todo el día, pero regresa a su casa y los fines de semana, o un proceso de internamiento. Siempre lo más aconsejable es que el proceso terapéutico uno tenga las siguientes características: que la persona que dé atención psicológica de verdad entienda esto y trabaje más que nada con el paciente a trabajar los pensamientos que subyacen a su problema, ya sea su problema de ansiedad, de depresión o de creencias irracionales, como el de si dejo de tomar ya no voy a ser creativo, que eso pasa con muchos músicos. Perdona ahí la pedrada si a alguien le cae, pero yo conozco mucha gente que se dedica a la música que tiene este pensamiento de si dejo la sustancia ya no voy a ser tan creativo, ¿sí? Entonces lo primero es discutir ahí con la persona, echar ahora también trabajar los problemas de su propia personalidad, que la persona aprenda habilidades de comunicación asertiva, estrategias de resolución de problemas, que aprenda sobre toma de decisiones, que también en este caso pues el psicóloga puede trabajar con la familia, enseñarle pues cómo no ser un entorno permisivo, qué actitudes hay que tomar con él, cuál va a ser el costo de respuesta de ciertos comportamientos que tenga y que sí se los valgan. O sea, es reestructurar todo. Pero en conjunto también necesitan medicación psiquiátrica, y esto es muchas veces donde ya no quieren porque tienen esta creencia de no, ahora me voy a volver adicto al medicamento psiquiátrico, pero pues ya tienen un problema de adicción a otras cosas. Entonces eso también es entre el psiquiatra y el psicólogo, convencer a la persona de que no va a pasar nada, que sí necesita. ¿Por qué? Porque en el momento en el que deje la sustancia se va a ir para abajo. Entonces necesita medicación psiquiátrica, ya sea para arriba o para abajo, que estabilice su estado de ánimo en el proceso de dejar la sustancia o la conducta adictiva. Entonces sí es muy necesario trabajar eso con la persona, además de terapia ocupacional, y que vaya sustituyendo estos funcionamientos maladaptativos por cosas adaptativas. O sea, literalmente sacar a la persona y que comience a hacer cosas nuevas, que comience a socializar con nuevas personas, que se comience a integrar ya sea estudios o trabajo, que tenga una rutina más adecuada, ¿sí? A su edad también. Porque tenemos, o sea, ahora sí que el problema de las adicciones es que tenemos personas que no cumplen con sus responsabilidades sociales. O sea, es gente de verdad que tiene un día desorganizado, quizás tú no lo ves así, pero que se levanta de su cama 3 4 de la tarde, que no tiene ni siquiera planes que hacer porque no tiene ningún objetivo, no tiene nada que hacer. Entonces comienza el periodo de aburrimiento en donde requiere la sustancia estimulante. Entonces necesitas organizarle a la persona, darle estructura literalmente a su vida. De esta a esta hora vas a hacer ejercicio porque estos van a ser los beneficios y te vas a sentir bien. De esta hora a esta hora te vas a poner a estudiar. De esta hora a esta hora te vas a dedicar a arreglar las plantitas que tienes, tus macetas, ¿no? O sea, de repente sí es reemplazar todo lo que hace esa persona por cosas nuevas, vamos a decir, normales. Entonces espero que les haya servido el video. Les mando un abrazo, cuídense, que estén bien, bye.